Muy buenas, qué pena con ustedes que tuvimos dificultades técnicas y bueno, y aquí estamos de nuevo tratando de enchufarnos, esperando de que ustedes se conecten y vamos a retomar el tema y lo vamos a tratar de hacer de una forma muy concreta. Se presentan dificultades y nos tocó clausurar la temática y cambiar de equipo. Me decían que se congelaba la imagen, que no se escuchaba bien, entonces esto nos obligó a a hacer cambios sobre la ruta. Entonces, sí se han conectado, no sé si se han conectado, perfecto. Ah, bueno. Entonces buenas tardes, vamos a volver a retomar el tema rápidamente, lo vamos a hacer un poco más corto. Me disculpan, me excusan por las problemáticas presentadas, que fue de tipo técnico, pero bueno, ya ahí cambiamos de tecnologías y hemos mejorado porque se estaba entrecortando. Entonces, ya que estamos en otras condiciones tecnológicas, le pido mis disculpas y retomamos el tema. Hoy lo que estábamos hablando es el tema del misterio de la brujería y la hechicería. Y precisamente estábamos planteando que la brujería y la hechicería tienen que ver con las características de evolución del ser. No solo es un rito en el cual el ser aprende e inicia el trasegar de su vida, sino que esto es algo más profundo. Y estábamos retroalimentando que hay otros seres en otros mundos, en otros universos, en otros planetas, y todos estamos, de acuerdo a nuestro lugar de afinidad, estamos encarnando en diferentes mundos. Entonces, los espíritus que encarnan en este planeta, en el planeta Tierra, obviamente vienen de diferentes mundos. Y hay unos mundos que son mucho más perversos que este planeta Tierra. Y esos seres, cuando entran al vientre de la hembra, yo le puedo decir con seguridad que no son personas buenas. Que hay seres perversos aún que no han nacido. ¿Por qué? Porque su espíritu puede ser un espíritu demoníaco o dentro de su espíritu ya es un ser perverso. Entonces iniciamos a entender por qué los seres o los espíritus demoníacos pueden encarnar dentro de los seres. Todo lo que hacen las tinieblas, tenga la seguridad que es a través son demonios. Y a veces el ser humano hace cosas con actuaciones o desde el fondo de su corazón, abduciendo que son cosas buenas. Pero no es así. Entonces siempre estamos hablando que una magia buena, una magia blanca, una magia negra, una magia amarilla. No, no, nosotros vamos a centrarnos directamente en lo que es la hechicería y la brujería. Y la hechicería pues se rodea de estratos vegetales, estratos animales y podríamos decir, no, pero es que no es malo utilizar la botánica. Una cosa es la fitoquímica, la farmacópeda, pero otra cosa es los conjuros que se hacen a través del brebaje como tal, para que vamos entendiendo y pongamos a separar. Y cuando se hace precisamente la brujería, estamos hablando de la utilización de espíritus. El vudú es brujería, se utiliza espíritus como tal. Entonces podríamos iniciar a definir esa diferenciación entre los diferentes tipos de magia. Entonces, cuando nos dicen las personas, no, es que lo que hacemos determinado grupo
es bueno porque se le ora a Dios, a los ángeles, a los elementales, y resulta que no es así. Porque todos los brujos y hechiceros tienen hasta la Biblia abierta, tienen santos, tienen cosas, y ellos creen hacernos entender que están haciendo las cosas buenas, pero no es así. Y la magia negra como tal, pues obviamente esto sí, sus fuerzas son fuerzas netamente demoníacas. El poder lo sacan de los demonios, de la evolución de perversidad de su espíritu, de imitaciones y fuerzas exteriores. Entonces todos utilizan de una u otra forma los llamados elementales. Y aquí es donde vamos a entrar a profundizar un poco más para entrar al concepto contundente de la temática del día de hoy. ¿Y qué son los elementales? Los elementales, ¿cómo se distribuyen? Las fuerzas demoníacas, ¿sí? En la Biblia está escrito que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades y contra, contra huestes espirituales de maldad. Vamos a detenernos solo inicialmente en los principados, que es la máxima jerarquía, porque estos elementales están gobernados precisamente por cada uno de estas jerarquías. Y quiero partir de allí también para que entendamos cómo operan estos espíritus. Entonces podemos encontrar que hay unos espíritus de demonio, que hay unos espíritus de los duendes, que hay unos espíritus del ser humano que a través de desdoblarse, lo que lo hacen los brujos hechiceros, se desdoblan, utilizan sus cuerpos indefinidos y pueden ir a donde están los otros seres a hacerles perversidad, aún a violar a seres, hombres o mujeres. A veces nos imaginamos que son los espíritus incubos y sucubos, pero no necesariamente. También son los espíritus de desdoblamiento que operan a través de su cuerpo indefinido. Y nos despertamos a veces que nos están metiendo algo a la boca, que nos estamos ahogando, nos despertamos abruptamente, que tenemos la boca llena de arena. Precisamente son las manifestaciones de estos espíritus de desdoblamiento. Y de una vez le voy a explicar un poquito cómo operan. Estos brujos y hechiceros utilizan la tercera hora del día, de 12 a 3 de la mañana más o menos. Ellos están durmiendo en sus camas y salen en cuerpo indefinido. Aquí no hay demonios como tal, aquí es el espíritu del individuo. Se desdobla, pero con el objetivo de hacer maldad, de violar, de destruir, de dañar, de matar. Y este es el ser humano, y esta es la perversidad del ser humano. Aún este ser humano que ha sido pagado, enviado por otro ser, y casi siempre son seres cercanos a nuestros entornos de conocimiento, familiares, amistades, sociales, para hacerle perversidad a otro ser. Entonces ya podemos entender que hay unos autores materiales y hay unos autores intelectuales. Los autores materiales son los que pagan para que se destruya el ser humano y los autores intelectuales y los autores materiales son los brujos y hechiceros que operan. Entonces podemos iniciar a describir que operan porque en su corazón tienen intrincado esta perversidad. Estos mismos brujos pueden hacer invocaciones de demonios, que es como siempre operan. A través de conjuros invocan un demonio y se lo envían a la persona en el cual han determinado que va dirigida la perversidad. Y estos demonios que se le envían a este ser pueden ser de ruina, de miseria, de contienda, de destrucción de hogares. O sea, siempre son demonios en el cual se va a dañar al individuo como tal.
Y estos demonios a través de sus niveles vibracionales son especialistas en ese actuar. Y esos son los efectos que tenemos en nuestras vidas precisamente. Para eso fueron creados estos espíritus, para actuar conforme a un propósito. Aquí podemos mirar que el propósito de Dios quizás al crear este tipo de espíritu era de justicia, pero el hombre entró a la perversidad de los mismos espíritus demoníacos y generan ellos su propia justicia. ¿A través de qué? A través de la perversidad de su corazón. Entonces, estas huestes, estos seres espirituales desencarnados, mal llamados como tal, demonios, precisamente tienen sus jerarquías. Y aquí es donde vamos a intentar a mirar cómo operan esta jerarquía y cómo afectan nuestras vidas y cómo aún sin nosotros darnos cuenta, actuamos conforme a ellos. Entonces los elementales, pues siempre hemos escuchado que los elementales eh, tienen que ver con la tierra, con el agua, con el viento, con el fuego, la madera del éter, pero hay algo más profundo, que es donde vamos a sustraer para que ustedes entiendan. Y cada uno de estos elementales tienen que ver con uno de los cuerpos de los seres, el cuerpo material, el cuerpo indefinido, el cuerpo asturial, brahmánico y espiritual, que más adelante les voy a hablar sobre esta temática, pero quiero que ustedes lo inicien a entender, porque de acuerdo al tipo, el cuerpo específico que estén atacando, utilizan el elemental correspondiente. Entonces, por ejemplo, conocemos que el elemental de la tierra, el principado se llama Belial. Ese es el principado de la tierra. El principado del agua se llama Leviatán. El principado del viento del aire es Lucifer. El principado del fuego es el diablo y el principado del éter, la madera, que tiene que ver con los metales, es Satanás. ¿Por qué esto es importante que ustedes los conozcan y lo entiendan? Porque aquí es donde los brujos utilizan cada uno de esos 5 canales de dominio de cada uno de estos principados para manifestar la perversidad como tal. Por eso estos seres utilizan tierras de cementerios. ¿Por qué utilizan tierras de cementerio? Pues porque están invocando al principado Belial, que es el principado de la tierra. También utilizan los riesgos para hacer maldad, los daños, ¿sí? Los líquidos. ¿Y a quién están invocando en este momento? Pues claramente a su principado, que es Leviatán. Cuando fuman un tabaco y lo echan al viento, ¿sí? ¿Qué canal están utilizando? Están utilizando el canal de Lucifer, que es precisamente el elemental del viento. Y a la vez que están fumando ese tabaco, prenden los velones, las velas, están activando el poder del diablo, que es el principado del fuego como tal. Y cuando utilizan los argumentos de madera y del éter, pues están utilizando como principado a Satanás. Entonces ya podemos iniciar a describir, de acuerdo al actuar de cada uno de estos seres, qué principado están utilizando conforme al canal. Pero ellos no solamente utilizan la línea de los principados, también se utiliza la línea de los espíritus de muertos. Por eso siempre le preguntan una persona fallecida cercana al ser,
Y conforme a esto se hacen las invocaciones y se hacen los conjuros. ¿Por qué? Porque ese espíritu, esa persona recién fallecida, todavía no ha tenido el lugar de correspondencia conforme a su afinidad hacia dónde debe ir a continuar su progreso espiritual de su reencarnación. Está en ese proceso de prueba y utilizan estos espíritus que hayan sido en su última encarnaciones perversos. ¿Para qué? Para a través de estos espíritus aplicar la brujería y la hechicería como tal. Entonces podrían ustedes preguntar, un ser aún, después de estar desencarnado, ¿sigue siendo perverso? Claro que sí. Esa es la evolución, ese es el progreso. Por eso este ser y por eso cada uno de nosotros necesitamos encarnar porque es la forma de evolucionar. Y hay seres que desde su nacimiento ya han sido tomados por espíritus demoníacos. Y encarnan y tienen comportamientos de este tipo. Ustedes pueden observar que en las tumbas donde han fallecido personas que han sido perversas, desde el punto de vista malos, desde el punto de vista violentos, que asesinaron a muchos seres, corren los brujos y hechiceros para invocar ese espíritu. Porque es un espíritu que está especializado en la maldad, especializado en la perversidad. Entonces ya entendemos un poquito. Ah, claro, utilizan demonios, utilizan ellos mismos sus espíritus de doblamiento, utilizan los duendes, que son los pequeñitos, que son territoriales para cuidar fortunas, caletas y todas estas cosas. Utilizan los espíritus desencarnados. ¿Para qué? Para manifestar el poder a través de su perversidad. Y de acuerdo a cada uno de estos espíritus utilizan los diferentes canales. Los canales del principado de cada elemental que ya se los describimos, tierra, agua, viento, fuego, madera. Esos son los elementales y cada uno de ellos tiene su principado. Pero hasta ahí decimos, pues bueno, esto no me compete a mí, esto es como normal conocer estas cosas, pero vamos a seguir avanzando, y vamos a procurar que sea muy rápido y muy contundente, esta enseñanza para que ustedes disciernan conforme a sus actuares. Porque asumimos que todas las cosas que hacemos buenas, que todo lo que hacemos bueno, lo asumimos que es para beneficio del ser humano. Y ese es el error y ese es el engaño. Que la chamanería es buena y es mala, yo no voy a entrar a discutir eso. Yo solo le estoy explicando cómo opera, porque no son los estratos vegetales, no son las partes animales, es la invocación y el conjuro en el cual se activan estos demonios, se activan estos espíritus para que cumplan la función para el cual han sido encomendados. Y es allí donde está el problema. Por eso brujo nunca va a sacar brujo. Sencillamente lo que hacen es, una persona tiene un espíritu de hechicería y brujería, supongamos de ruina y de miseria, pues le invocan un espíritu de mucho más alta jerarquía. ¿Para qué? Para que al entrar ese espíritu más alta jerarquía en el cuerpo del ser que ha sido invocado, lo desplace. Desplaza al otro, pero su ser ha sido tomado por un espíritu peor. Así como operan. Entonces, ay, dice este ser, no, pues sí, yo tenía una ruina, tenía unas dificultades y ahora inicié a ser prosperado. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de su familia, a cambio de sus emociones y a cambio de otras características. Porque esto lo que pueden hacer es variar el dominio espiritual de la iniquidad del individuo a través de la hechicería y de la brujería.
Y por eso existe la idolatría. Ahora sí, entrando un poquito a nosotros. Por eso se crea la idolatría. Por eso el ser humano ha sido engañado. Por eso el ser humano ha sido llevado a adorar dioses creados por mano de Dios. Aquí tiene la esencia. Y no estoy hablando de prenderle vela a un santo, no estoy hablando de eso. ¿Por qué? Porque es que es más lo que se hace dentro del hogar del individuo que lo que hace en público a través de una denominación y una red y una determinada filosofía. Y aquí es donde viene la letra menudita. Aquí es donde viene el engaño. Entonces, vuelvo y le repito para que hagamos las comparaciones desde el punto de vista religioso de la vida de cada uno de nosotros conforme a estos elementales. Y el actuar del brujo. Cuando el brujo utiliza la tierra del cementerio, expresábamos que estaban utilizando el elemental de la tierra, pues consiguiente es el principado de Belial. Y ese es el que están invocando. Y ese es el que envían a través de qué? De sus huestes. Utilizan los riegos, el agua, entonces invocan directamente a Leviatán. Cuando, cuando botan el humo de un tabaco y un cigarrillo, están utilizando el viento, que es el canal de Lucifer, y a la vez están utilizando el elemental del fuego. Al encender ese tabaco y al encender ese velón y al encender esa fogata, están utilizando el poder del fuego, el elemental del fuego que corresponde al diablo, y el éter, la madera, que corresponde a Satanás. Y podríamos decir, no, es que estos solo son los brujos. Esto solo lo hacen los brujos. Pero ahora voy a centrarme en usted. Ya con esta entrada que hemos tenido en este día y en este entendimiento de este misterio como tal, vamos a aterrizarlo en usted. Y no es que las filosofías sean malas, no, las filosofías han sido pervertidas por el ser humano. Y que si las denominaciones, las religiones son buenas y malas, no voy a expresar eso. Solo voy a darle a usted los elementos que requiere usted para que logre entender el misterio de la hechicería y brujería, para que logre entender las prácticas que los seres humanos hacen, aún sin darse cuenta que no son más que ataduras para su vida, que no son más que conjuros, que no son más que invocaciones, que no son más que pactos, sortilegios, rezos y oraciones que destruyen la felicidad del individuo. Entonces, ¿qué se hace en estas religiones? ¿Qué se hace en estas sectas? Y cada uno de ellos dice, no, el único salvo soy yo, son los demás. Y el uno le dice que los que van al infierno, porque eso no es real, los que van al infierno son los demás, los únicos salvos son cada uno de ellos, y se comen su cuento. Y no se dan cuenta que en su actuar están invocando los principados. ¿Y dónde y cómo lo hace? Pues sencillo. El brujo directamente coge la tierra del cementerio para hacer un conjuro y una invocación. ¿Y qué hace el religioso fanático, idólatra que no sabe que es tan perverso? ¿Sí? Se fundamenta en la muerte de sus ídolos. Y esto ha ocurrido por muchas civilizaciones. ¿Y dónde se entierra el ser? En la tierra. Cuando fenece un ser, ¿dónde se entierra? ¿Dónde se enterraba? En las grutas, pero es en la tierra. ¿Y qué significa cuando un ser invoca la muerte? Está invocando la tierra. ¿Y qué significa la tierra? Que está invocando al principado de la tierra, que es Belial. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece?
Pero de acuerdo al tipo de religión, de acuerdo al tipo de denominación, algunos todavía, casi muchos tienen las costumbres de encender sus velas, sus velones, igualito lo que explicábamos que hace el brujo. ¿Y qué están enfocando? ¿Qué están invocando? El elemental del fuego. Y ese elemental del fuego, ¿quién es? El diablo. Y no solamente unas denominaciones dirán, no, es que aquí ya nos encendemos velones, ya nos prendemos velas, son los otros. Pero ellos, ¿a qué hacen? En sus invocaciones y sus conjuros, invocan espíritus para su vida que desciendan con fuego. ¿Por qué deben de descender con fuego? Porque están invocando el elemental del fuego. Y ese es el poder del principado que se llama el diablo. Y sigamos mirando. No es que yo no sabía, pero es que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y el pueblo sigue cautivo porque le ha faltado conocimiento. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de sustraer, de llevarles a sus hogares. No de crear contienda, de que usted se desarrolle espiritualmente, comprenda y entienda por qué su vida ha sido llevada por infelicidad. Porque espera algo que nunca va a llegar. Y sigamos haciendo las comparaciones. ¿Sí? Decíamos que el elemental del agua es Leviatán. El principado es Leviatán, el que gobierna eso. ¿Y cómo se manejan estas filosofías? ¿Y cómo se manejan estos falsos credos? ¿Y cómo se manejan estos fanatismos? Con el bautismo. En el bautismo lo que lo están es usted entregándole su vida a Leviatán, que es el principado del agua. Usted diría, no, pero es que me bautizaron pequeño. No, también lo bautizan grande conscientemente. Pero no solo es eso, sino constantemente en sus sortilegios, en sus rezos, sus invocaciones, sus oraciones, está pidiendo usted mismo que sea bautizado con un espíritu que hoy usted sabe cuál es. Porque el espíritu que maneja el elemental del agua se llama Leviatán. Y esa es la invocación que el ser está haciendo para su vida. Sigamos mirando. Entonces, seguimos en estas diferentes credos, diferentes denominaciones, diferentes religiones, diferentes filosofías, para no hablar de una en específico, porque es que no me quiero centrar a ninguna específico, ¿no? No me quiero centrar. Yo solo estoy dando los elementos de los misterios que fundamentan su actuar, siendo bueno o siendo malo. Y eso solo lo puede determinar usted conforme al conocimiento de los misterios. Y muchas religiones, desde muchas filosofías anteriores, por eso es importante conocer los últimos 10 Cristos antes de Cristo, los últimos 5 Cristos antes de Cristo, y todos se fundamentaban en la cruz. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto? Pues le voy a decir una cosita, que la cruz no solamente era símbolo de castigo, sino símbolo de invocación al espíritu que tiene que ver con el elemental de la madera que se llama Satanás. ¿Y qué hacen estas denominaciones? Pues obviamente, siempre orándole a todo lo que tenga que ver con la madera, con la cruz. Ahora, en esta épocas actuales, es que hablamos de cruces de otros elementos, pero su esencia es de madera. ¿Por qué? Porque era la invocación directamente a este principado llamado Satanás, que es el mismo principado del éter. Y todavía usted le sigue orando a la cruz. Todavía sigue actuando de esta manera. Y yo sencillamente le estoy dando elementos.
Sigue utilizando los mantras usted, sigue utilizando los mudras con movimiento de sus manos. Lo sigue haciendo. Y sabe usted, en todas sus filosofías, en todas sus religiones, en todas sus denominaciones, por qué aplaude, por qué mueve las manos y por qué las bate? ¿Sí lo sabe? Pues hoy se lo voy a explicar. Porque usted está activando el elemental del viento y la repetición y los movimientos de los mudras y los mantras a la vez. ¿Y quién es el principado del elemental del viento? Se llama Lucifer. Y ese es el que se está invocando en este momento. Y ese es el que es el que usted está rindiéndole culto sin saber. Y podemos iniciar a mirar una serie de condiciones que tienen que ver con esto, no solamente desde ese punto de vista. Ahora usted dice, bautízame, 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 bautízame con ese viento recio. Usted no sabe lo que está diciendo. Usted no entiende lo que está invocando. Y hoy hemos profundizado en este misterio como tal para que usted sea consciente de su actuar, porque cuando usted está exigiendo un bautismo por ídolos creados por seres humanos, usted está invocando ¿es a quién? Al elemental del viento y el elemental del viento del aire, que es Lucifer, por el cual él desplaza todo su poderío que llega a la vida de los seres. Entonces, esos son los canales. Sé que están un poco reflexivos, sé que es un tema duro y contundente, pero eso es la misión de nosotros. Nosotros somos un estamento, los elegidos de Dios de Sion, y queremos llevarle estos misterios. Constantemente estamos hablando de misterios. Somos escritores, somos conferencistas, y por consiguiente, todo lo que nosotros dialogamos son diferentes misterios. Si tienen alguna pregunta, pues por favor inicien a escribirla. Les daremos respuesta a sus preguntas, muchos interrogantes. Si lo quieren hacer de forma más privada, pues lo pueden hacer a través de nuestro correo misterios de la espiritualidad @gmail.com. Los invitamos a que nos visiten en nuestro canal de YouTube y Facebook, que es Misterios de la Espiritualidad. No me pueden decir que el ser humano no tiene comportamientos de brujo y hechicero. Y ahí es donde los quiero llevar, para que puedan comparar su actuar conforme a los canales y al actuar de los principados, para que ustedes tengan claridad a quién están invocando, a quién le están orando. ¿Por qué? Porque no podemos seguir invocando idolatrías, ídolos, dioses creados por mano de hombre. Y pretendemos hacer las cosas bien, pero no estamos haciendo las cosas bien conforme a estos conocimientos. Entonces, si tienen alguna pregunta, pues les agradecería, me disculpan por todos los percances que se presentaron y, y bueno, aquí estamos para servir a ustedes. Hoy ya tienen claridad total del misterio de hechicería y brujería. Y no es el misterio de brujería, hechicería aplicado a los demás. No, 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 no. Voy a hacer claridad antes de despedirme de ustedes. Es el misterio, hechicería y brujería aplicado a sus propias vidas, en el cual ustedes actúan conforme a un conjuro, en el cual ustedes actúan conforme a los pactos, en el cual ustedes hacen sus sortilegios, sus invocaciones, sus rezos, sus conjuros, sus oraciones. Y eso genera para sus vidas ataduras. Entonces no veo, no sé qué tipo de pregunta, voy a mirar aquí, perdón. Dice Andrea Herrera, excelente tema, tantas cosas desconocidas. Dios es maravilloso y eso es lo que hace con nosotros.
Pregunta Yesenia Becerra, ¿qué y cuáles son los elementales? ¿Es el aire, fuego, agua? Sí, precisamente los explicamos varias veces. Los elementales son tierra, agua, viento o aire, fuego, madera o éter, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene su principado. El principado del elemental de la tierra es Belial, el principado del elemental del agua es Leviatán, el principado del elemental del viento es Lucifer y el principado del elemental del fuego es el diablo y el principado del elemental de la madera o el éter es Satanás. Y conforme a nuestros actuares, le hacemos invocaciones directamente a cada uno de estos principados para que se canalice el poder de las tinieblas en la vida de los seres. Nos preguntan cómo librarse de esos conjuros, dejar de hacerlos. Lo primero, ser conscientes, llevar a la conciencia las cosas que hemos hecho, romper pactos, porque nuestras vidas no solo está llena de tantas iniquidades, sino iniquidades nacientes a través de nuestra búsqueda equivocada en las filosofías y denominaciones. Romper pactos, que es lo más importante y lo que yo les puedo recomendar. ¿Cómo neutralizar ataques de brujos estando siendo atacados contra tu integridad? Levantándose en autoridad y poder, conociendo los misterios. Es que los brujos ya saben que se manejan, se mueven a través del desdoblamiento, que es el cuerpo indefinido, y en el cuerpo indefinido también se ataca, se combaten, se destruye y se apresan. Solo les regalo la perrita, porque si ustedes se levantan en autoridad en el cual un brujo quiera afectar sus vidas y le capturan su cuerpo indefinido, jamás se volverá a meter con ustedes. Solo les digo, porque esa es la manifestación de autoridad y poder del estamento de los elegidos. ¿Quiere decir que no se puede utilizar los elementales para acompañar una oración con Dios de Sion y Dios del trono? Dios de Sion creó los ángeles como los demonios, los canales de luz con los canales de oscuridad. Pues yo no requiero, no necesito utilizar los canales de tinieblas para dirigirme a Dios de Sion. No, yo utilizaría los canales de luz, ¿sí? Que Dios de Sion en su actuar, si va a llevar justicia sobre un territorio, pues le utiliza los elementales para el castigo y destrucción de ese territorio. Pero es Él, no nosotros. Me lo preguntan, Lucifer, Leviatán, el diablo, son tres personas diferentes. Claro, son cinco. Son cinco los principados de cada elemental. Belial, Leviatán, Lucifer, el diablo y Satanás. Son cinco. Y cada uno es jefe de su jerarquía. ¿Qué diferencia hay entre los cinco demonios adicionales al uso de los elementales? ¿Qué diferencia hay entre los cinco demonios adicional al uso de los elementales? Pues son principados, son demonios. Y el uso, precisamente, si lo que quiero llevarlo a la conciencia, que están invocando es a cada uno de estos principados. ¿Sí? ¿Quién más me pregunta? Perdón, que estoy buscando para responderle. ¿Cómo captura eh, los espíritus de desdoblamiento? Más adelante vamos a explicar sobre los cinco cuerpos del ser. Que entiendan, es importante este tema que ustedes lo entiendan. El cuerpo humano tiene cinco cuerpos, que son el cuerpo material, que es lo que nosotros tenemos aquí con los órganos de los sentidos, cada uno de ellos, pero hay otros cuerpos que también tienen sus órganos de los sentidos. El cuerpo indefinido, el cuerpo indefinido es el cuerpo fantasmagórico, en el cual se puede desplazar, se puede atravesar muros y paredes, porque es un cuerpo diferente al material. El cuerpo historial es el cual está toda la información obtenida de las diferentes encarnaciones cuando el ser está encarnado, en el cual es nuestro USB. El cuerpo brahmánico es, nos hacemos uno solo con la naturaleza, ¿sí? Y el cuerpo espiritual eh, es la esencia del ser.
como cuerpo, y no estoy hablando del espíritu. Entonces, estos brujos hechiceros se desplazan a través de sus cuerpos indefinidos. Y es allí donde usted en cuerpo indefinido los captura y los apresa. Porque el brujo tiene una potencialidad que está por encima de toda filosofía, por encima de todo creyente, por encima de todo fanático, por encima de toda religión, que ellos sí tienen manifestación de poder de las tinieblas. Y ellos estiran la piedra y esconden la mano y nadie se da cuenta de lo que ellos hicieron hasta qué, hasta que usted se levante en autoridad y en poder y jamás se volverán a meter con usted. Eh, entonces, Dios no creó los elementales cuando respiramos y nos bañamos, estamos haciendo mal porque ahí estamos usando, perdón, va un poquito. Los elementales, no, no, no. Es que la creación del ser humano es para el ser humano y es totalmente diferente el uso para las características de vida del ser humano que el uso aplicado en la hechicería y la brujería para la exclusión del mismo ser humano. Es totalmente diferente. La lluvia se necesita para regar las plantas y haya prosperidad en la tierra y haya buen alimento. Y ese es elemental, sigue siendo el elemental del agua. Acuérdense cuando nosotros explicábamos un tema que los tenemos en los canales de YouTube y Face, de ángeles y demonios, ¿sí? Y decíamos que este mismo ser tiene unas connotaciones de ángel y de demonio, y de acuerdo al corazón del ser, de acuerdo a la perversidad del individuo, podía sustraer la parte angelical de ese ser que tiende a los espíritus de luz, y podía, o si no podía, invocar la parte demoníaca que tiende a los espíritus de oscuridad. Es ahí donde está la esencia de todo. Entonces nos pregunta Jessy, ¿no es bueno encender una vela para orar? Yo no le voy a decir que no lo haga. Usted está crecida, usted está grande. Yo sencillamente le doy elementos de qué está haciendo usted en ese momento. Y voy a repetir si se lo voy a responder. Cuando usted encienda una vela para orarle a su ídolo, a su Baal, porque Dios creador nunca nos ha exigido eso. Usted está utilizando el elemental del fuego y usted está invocando el poder del diablo, que es el principado del fuego. Eso es lo que está haciendo. Y es lo único que yo le puedo decir. No puedo entrar si es bueno o si es malo. Que entonces cuando prendemos una fogata, bueno, depende para que usted la prende. Si usted enciende una fogata para hacer un asado, para calentarse, para disfrutar con la familia en una noche, para ver unas connotaciones, para tener unas connotaciones totalmente diferentes, es una cosa. Pero acuérdese que los satanistas también prenden fogatas. ¿Y para qué prenden, encienden fogatas? Encienden fogatas para invocar a su principado, que es el diablo. Entonces depende de la intencionalidad como usted hace las cosas. Todo depende como usted considere desde su corazón que lo debe hacer. Porque hay cosas desde su corazón que usted hace y no sabía que era brujo y hechicero. No lo entendían. Entonces me pueden decir ustedes, pues todas las religiones y todas las filosofías son brujos y hechiceros. Yo no sé. Yo sencillamente doy los elementos que es un brujo y hechicero. Yo sencillamente explico los misterios. ¿Y por qué se llama misterio? Porque el ser humano no lo entiende. Para la filosofía y la religión estos son dogmas, pero para los hijos de Dios de Sion son misterios que tienen explicación. Y Él nos los revela y Él nos los dice. Y eso es lo que nosotros transmitimos entonces hacia ustedes. Entonces me disculpan que hoy nos pasamos un poquito de tiempo, tuvimos inicialmente problemas técnicos, pero bueno, eh,
Voy a responder un par de preguntas antes. Insiste, ¿y cómo la atrapo? Voy a ponerle un ejemplo. Voy a ponerle un ejemplo respetuosamente. Usted está en una olla, y esa olla está alimentada por fuego. O sea que el diablo lo está calentando. Y usted está dentro de esa olla. Y usted dice que quiere atrapar al otro ser que está dentro de la olla. Pues yo le recomiendo, sálgase de la olla primero. Conozca la verdad. Hágase libre. Permita que caiga la costra de sus ojos. Salga de la cautividad a través del conocimiento. Luche por la libertad y tendrá la autoridad y el poder para hacerlo, pero parta por el conocimiento. Entonces, pregunta Yesenia, entonces la intención con lo que utilicemos los elementales lo determina si es bueno o es malo. Claro, así es, claro. Acuérdese que el mismo espíritu tiene parte angelical hacia la luz y tiene parte angelical hacia la oscuridad, hacia lo demoníaco. Y es el individuo que utiliza, el ser humano, a ese ser desde su parte angelical de luz o desde su parte angelical de oscuridad de las tinieblas. Entonces, no siendo más por el momento, muchas gracias. Somos un estamento de los elegidos de Dios de Sion y queremos pues seguirle llevando a ustedes este conocimiento para que lo puedan aplicar en sus vidas. No se trata de crear dificultades en ustedes, no. Yo sé que es un tema duro, profundo, es un tema complejo, pero eso es lo que nosotros estamos obligados a explicarle y a enseñarle a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Feliz tarde. Sí, ya, sí, ya. Tanto pareciera que los estuvieran regañando. Era, finalizar.